Internet, la telefonía sin cables, el metro, sin ir más lejos. Todos estos avances forman parte de nuestro día a día, pero ¿qué hubieran dicho Leonardo da Vinci o Arquímedes si nos vieran escuchando músicas procedentes de todo el mundo en un MP3 o realizando operaciones bancarias con el móvil? Más allá de la tecnología, algunas teorías filosóficas apuntan que el ser humano ha cambiado su naturaleza con el paso del tiempo. Hoy vamos a hablar de todo ello con Jorge de los Santos, pensador, artista plástico, colaborador habitual del programa. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, gracias. Saludamos también a Mónica Esgueva, que es economista, escritora y coach. Además, acaba de publicar el libro Mensajes para el alma. Mónica, bienvenida. Gracias. Y por último, saludamos a Luis Sáez, que es profesor de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Granada, que también acaba de publicar este libro, Ser errático, una ontología crítica de la sociedad. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, profesor. Gracias. Bueno, de entrada nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Pero ¿somos los seres humanos de nuestra cultura iguales que hace, por ejemplo, 50 años, sin ir más lejos? Bueno, yo creo que ha cambiado la tecnología, nos ha hecho cambiar las relaciones entre nosotros, ha hecho cambiar la manera en la que pensamos, ha hecho cambiar cómo nos relacionamos hasta con la familia y quiénes incluimos en nuestro círculo, ¿no? Antes era pues las personas más cercanas que veíamos todos los días. Ahora la gente a través de las redes sociales considera íntimos a amigos que no ha visto nunca y no ha conocido nunca. Entonces yo creo que han cambiado muchísimas cosas. El acceso a la información. Pues estoy de acuerdo con Mónica. Añadiría que hemos cambiado y no hemos cambiado al mismo tiempo. Me explico. En un nivel superficial, es decir, al nivel sociopolítico, pues hemos cambiado mucho porque hemos pasado económicamente de un capitalismo que se rige de modo jerárquico y por cuadros a un capitalismo reticular que nos está complicando mucho más la vida. Y políticamente pues hemos pasado de una sociedad del bienestar a un neoliberalismo que implica, a mi juicio, un totalitarismo democrático. Podemos aclararlo más tarde si les parece bien. En eso hemos cambiado, pero no hemos cambiado en el nivel profundo de la cultura, que es el sustrato de nuestras visiones del mundo, nuestra comprensión de lo real, nuestra valoración de lo que nos rodea, en el sentido de que Occidente, lo voy a decir así, porque es mi convicción, está enfermo desde hace bastante tiempo, al menos desde finales del siglo XIX, y de ahí se deriva un malestar en la cultura. Eso continúa hoy, pero reforzado. ¿Enfermo crónico? ¿Enfermo incurable, terminal? Incurable depende de nosotros. Crónico sí, desde hace muchísimos siglos, pero en el siglo XX hay circunstancias que lo profundizan. Es decir, nuestra cultura cae en una especie de vacío, precisamente porque, entre otras cosas, porque la idea de progreso que dirige nuestras vidas es una idea de progreso tecnológico, como decía mi compañera, y es un progreso meramente cuantitativo. Sin embargo, el ser humano cultural necesita cambios cualitativos. Si eso no se produce, se genera inconscientemente, porque hay un inconsciente colectivo también, un vacío. Y ese vacío existencial lo padecemos. Jorge, ¿qué hace 50 años? Muchísimo más ahora. Todo está programado, todo está pensado. Y todos nos gratificamos con esa huida hacia adelante, con ese ser patético, con ese ser distraído, indiferente, en el sentido de que no distingue las diferencias. Pero es que yo creo que de algún modo tenemos un poco que cuestionar qué es lo del progreso, ¿no? Si progreso consideramos que es la tecnología, hemos progresado muchísimo. Si progreso es la ciencia, en 50 años los progresos de la ciencia han sido espectaculares, pero yo creo que no hemos progresado en materia ética y en materia moral al mismo tiempo. Entonces yo creo que es un poco lo que se está aquí cociendo. De algún modo, si ahora mismo tenemos una
el potencial para crear una bomba atómica que mate a 100 millones de personas es considerado progreso si se descubre una bomba atómica que pueda matar a 1.000 millones de personas. Eso es considerado progreso, pero desde el punto de vista ético y moral no es ningún progreso. Entonces yo creo que esta es un poco la dicotomía en la que nos hallamos ahora mismo, que el progreso tecnológico y científico es grandísimo, sí, pero no el progreso de conciencia. Y sin esa conciencia detrás somos todos seres humanos de la misma familia, interrelacionados, tenemos muchísimo peligro porque podemos hacer saltar este planeta por los aires. Sí. Efectivamente, no hay que demonizar a la técnica como si tuviese un mal en sí mismo, pero sí que estamos haciendo un uso pues al servicio de los poderes actuales y al servicio del servilismo humano. Ahí es importante destacar, a mi juicio, que estamos perdiendo algo importante en la cultura, que es un ethos, un modus vivendi que nos vincule. El individualismo ha roto ese ethos, ¿no? Voy a poner un ejemplo solo, si me permite. Un héroe de la Ilíada, por ejemplo Aquiles, pues no lucha y no quiere inmortalizarse por su ser personal, fáctico, concreto, sino porque él representa una excelencia, un tipo de ser humano. Lo que permanece en la historia no es el Aquiles de carne y hueso, sino el Aquiles que él simboliza. En nuestro ethos actual no rendimos homenaje, ¿no?, a ningún ideal, sino que simplemente estamos centrados, ¿no?, en nuestro ser de carne y hueso, nuestras necesidades de supervivencia, que lo han allanado todo, y no hay una conciencia, como decía Jorge, trágica, que lo obligue a uno a estar siempre por encima de sí. Ser humano hoy... Ser un humano hoy es ser una persona que está conectada con el mundo, que sabe lo que ocurre, que procura tener conciencia. O ser humano hoy es tener tus redes sociales, tener tu comunidad virtual. No creo que el ser humano hoy sea un individuo ni conectado con el mundo ni que tenga conciencia precisamente por eso. O sea, son mecanismos que decíamos de dominación culturales, significativos, sociales, económicos, que tienden a gratificar el individuo patético, el individuo que huye, que se deja distraer precisamente de la conciencia, del horror de mirarse a sí mismo y encontrar esa condición que estábamos diciendo, o sea, lo que es el ser humano. Lo que nos han birlado, o sea, ¿cómo han hecho esto? O sea, lo que nos han birlado y nos hemos dejado birlar es ese acto fundacional de reconocimiento de uno mismo. Ese acto que es el único que permite la existencia. Es el decir, el solo sé que no sé nada socrático. Esto va por nuestro director. El solo sé que no sé nada platónico. El Gorgias, cuando dice, no existe nada. Si algo existiera, no podríamos entenderlo. Si eso que no entendiéramos, lo entendiéramos, no sabríamos decirlo. Eso, el eremus, el desierto, o sea, ese vacío, el sunyata en el budismo zen, ese acto de verse a sí mismo, que es el acto fundacional, es el que nos permite crear conciencia. Y a partir de allí, poder construir cosas, es un acto en soledad, a partir de ahí construir cosas como la amistad, como el vínculo con los demás, como la felicidad, por ejemplo, eso nos está siendo sustrayendo por todos estos mecanismos que estamos hablando, tecnológicos, económicos y tal, de que nos pase el paisaje por delante así, sin Pero tiempo es que, parado. es que de alguna manera, bueno, lo apuntaba Luis, hemos confundido la supervivencia física con vivir. Nos hemos convertido en poco más que animales. Los animales solo piensan en la supervivencia, es todo de una manera mecánica, nos llevan los instintos. Yo creo que el ser humano lo que tiene que hacer es transmutar esos instintos que somos también animales, pero tenemos un neocortes que es el que nos hace reflexionar, es el que nos hace vernos, es el que nos hace pensar hacia el futuro, el que nos hace idear.
el que nos hace tener esos ideales también, Sí, sí. el que nos religa los unos a los otros. Efectivamente. Entonces yo creo que esto es lo fundamental. Estamos en un momento en el que podemos dar ese paso, porque ese conocimiento está al alcance de todos, pero ¿seremos capaces de convertirlo en sabiduría? Para mí esa es la gran cuestión. Si no pasamos por ahí, Mónica, por eso que decía, por ese acto fundacional, nunca lo conseguiremos. Viviremos en el simulacro de los amigos, llamar a los de Facebook amigos, Sí. en ese simulacro de la comunidad, las arquitecturas sociales, todo esto no son nada más que simulacros. Y viviremos en esos simulacros si no hemos pasado antes por ahí. Y haremos de nuestra esclavitud, de estar sometidos al Dios dinero, haremos nuestra realización. Nos creemos que nos realizamos, joder, porque nos pagan un sueldo, porque nos gratifican 11 años de trabajo con un televisor de plasma. Sí, eso es. Retomando lo que decía Mónica, hemos reducido la existencia a supervivencia. Y estamos olvidando, pues, algo fundamental que ha sido dicho y debería ser ya trivial, debería estar en la conciencia de todos, ¿no? Por todos los pensadores del siglo XX, que la vida es un afán de más vida, es un proyecto de enriquecimiento de la vida, de expansión de la vida, ¿no? Si se reduce a mera supervivencia y ponemos todo el esfuerzo simplemente pues, en el desarrollo económico, estamos frustrando nuestro ser. Por eso estamos en un vacío existencial. Y eso de que haya comunicación ahora, porque hay más tecnología, pues es más bien aparente. Yo creo que estamos utilizando un término extraño, ¿no? Estamos más desalejados. Sí, Es decir, seguimos lejos unos de otros, pero esa lejanía es más próxima, ¿no? Es como si yo tuviera una foto de un amigo mío que vive en Rusia, y entonces, bueno, pues su lejanía es más próxima, ¿no? Pero sigue estando lejos. Pero bueno, yo puedo hablar con este amigo, puedo hacer una conferencia con mi teléfono móvil, puedo estar con él, a la vez comunicarme con otro, a la vez responder otro mensaje. ¿Soy más libre? No. Todo eso lo único que hace es distraerte. Yo es que además Todo creo... eso Pero lo vivo, único- vivo lo único- mucho. No, La no, vida. no Nos vives, no vives. confundimos. Si no existes, No. no vives. Si no existes, es decir, si estás sometida, no vives para nada. Es decir, ahora no caen agujas, lo que cae es un montón de paja. Paja, aquello que comen los burros, ¿eh? Ahora lo que cae es un montón de paja. Y todo está programado precisamente para eso. O sea, para negarnos nuestra capacidad existente. O sea, la celeridad, una característica de ahora. ¿Qué consigue la celeridad? Tener que estar pendiente de 100.000 cosas a la vez. Consigue perfectamente que nos impida la detención. O sea, detenernos, Claro, escuchar, efectivamente. releer. Todo eso ahora mismo no lo podemos hacer. Pero yo creo que todo esto es porque al final nos movemos a un nivel superficial. Esto lo que provoca es que, bueno, son conocidos, llamamos amigos a todo, son conocidos. Estamos más unidos de alguna manera, conexionados con más personas, pero nos movemos a un nivel totalmente superficial. Yo creo que antes nos sentábamos, nos leíamos los libros, estudiábamos. Ahora mismo te lees las páginas de internet por encima, te lees el Wikipedia y con eso ya crees que sabes algo. Claro, Entonces, claro, ese no movernos más que a nivel superficial impide la conexión con nosotros mismos a nivel profundo, porque estamos distraídos, porque los estímulos es lo que nos puede y lo que nos trae de cabeza, porque con las personas no tenemos tiempo material para realmente tener una conversación profunda, para saber lo que le pasa al otro, para escuchar. ¿Y eso es evolución? Hombre, Porque si es evolución, ¿hacia dónde vamos? ¿Quién había No, es- predicho que ocurriría eso? es involución, ¿no? Completando un poco lo que decía Mónica, es que puesto que estamos en un vacío, todo este movimiento vertiginoso que está en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la comunicación, que ha penetrado en la urdimbre de la vida, ¿no? Lo que hace es organizar el vacío. Uno no puede mirar su vacío
¿no? Y no reconocerlo y entonces no cambiar cualitativamente. Pero como somos temerosos, ¿no? Lo que hacemos es escapar y organizar mediante esa hiperactividad nuestro vacío. ¿Temerosos de qué? Temerosos de hacernos a nosotros mismos, porque él lo ha mencionado hace un poco. El ser humano no tiene una esencia fija como tiene una piedra. El ser humano se hace a sí mismo. Y temerosos de vivir la experiencia. Por ejemplo, la experiencia del dolor, la experiencia del sufrimiento. Una cosa es la vivencia. O sea, que se te muera tu padre, eso no lo evita ni Dios. Es decir, vivencias del dolor lo hemos tenido todos y del sufrimiento. Ahora, hay que tener el valor y la entereza de vivir la experiencia, no la vivencia, la experiencia. O sea, de utilizar ese recurso para mirarse adentro y para generar ese acto fundacional de mi existencia. Es decir, coño, este soy yo, el que está viviendo esa experiencia, el que está tomando conciencia de esa condición que estábamos hablando al principio de lo que somos. Pero hay gente que la experiencia necesita hacerla, si puede ser, con un autorretrato, cuanta más gente mejor, y cuanto antes mejor sepa la gente que estoy viviendo esa experiencia. Pero eso es vivir hacia los demás. Estamos un poco en esa época en la que vivimos hacia los demás, ¿no? Yo creo que el temor es el temor a la responsabilidad. Es responsabilizarse de la propia vida, responsabilizarse de los actos que uno lleva a cabo, porque eso al final tiene consecuencias. Y es más fácil echar balones fuera y decir, bueno, es que a mí son los otros, yo estoy en esta posición porque estos gobiernan mal, porque estos han hecho esto, porque yo me ha llevado la vida y yo he estado ahí a las expectativas de los demás. Sí. Exactamente, si el hombre es un proyecto, si el hombre es hacerse a sí mismo, pues entonces está en una responsabilidad continua y se juega la existencia a cada momento, a cada instante. Quien tiene temor, porque eso infunde temor, tener que crearse a cada paso, pues buscar recursos son bálsamos para calmarse, y uno de los mayores bálsamos es buscar el reconocimiento externo. Luego en eso influye también la paridad, que no tiene nada que ver con parida, pero en fin, viene bien, ¿eh? O sea, es la paridad, es la igualación, digamos, el hacer a todo el mundo, que esto además, Luis, yo a ti te lo he oído explicar muy bien, ¿no? Es decir, el obrero es el sistema que exige, digamos, que todos seamos iguales, que todos nos creamos iguales, que todos creamos que tenemos la misma capacidad, es la disolución del canon. Es decir, esto vale, es lo mismo, el Hamlet de Shakespeare que un recetario de cocina, es igual. Tengo yo la misma capacidad para expresarme que tiene cualquiera, el mismo derecho de decir lo que yo pienso que tiene pues un alumno de Luis, que es la misma que la que tiene Luis, o alguien que siga Mónica de la que tiene Mónica. Esto simplemente, que simplemente es una realización, resaltar, digamos, el ego, ese mecanismo tan absolutamente estúpido pero que nos lleva a la mediocridad. Eso es un poco, es que hemos bajado el listón para ponernos todos tenemos los mismos derechos, pero no significa que todos estemos al mismo nivel de cognitivo ni de preparación. Entonces hemos bajado el nivel a estar todos en la mediocridad.